Hay una prisión en el espacio, no como esos complejos enormes que ves en las transmisiones, repletos de delincuentes de poca monta y disidentes políticos bajo la fría mirada de torretas automáticas. Esto es diferente. Esto es la estación Tártaro, un centinela solitario y olvidado, a la deriva en la negrura, a años luz de cualquier lugar que importe, construido con un único propósito, para un único recluso. Y yo vigilo al diablo que alberga. Me llamo Cole Campbell, director nominal de esta instalación, aunque el título suena hueco, grandilocuente para lo que realmente soy. Un conserje de horrores cósmicos, el último y fatigado cerrojo de una jaula que la humanidad reza para que nunca se oxide y se abra. El silencio aquí es lo primero que te quiebra, no la ausencia de sonido. La estación bulle con el constante zumbido del soporte vital, el susurro del aire reciclado, el chasquido de los relés de sistemas envejecidos, sino la calidad del silencio. Es una presión, un vacío expectante que se cuela desde el ventanal, tachonado de estrellas indiferentes, y se filtra a través de los fríos mamparos de Duracero. Magnífica cada crujido, cada ping distante, cada latido de tu propio corazón tenso. Los días se desangran en semanas, los ciclos en meses, marcados solo por los cambios de turno de una tripulación mínima que apenas habla, y por las lecturas invariables del núcleo. En lo más profundo de la estación, protegido por capas de materiales clasificados y campos de energía diseñados por mentes mucho más valientes, o quizás más insensatas que la mía, yace el sector cero, la unidad de contención. No aparece en ningún esquema público. Su consumo de energía está enmascarado. Su existencia es un secreto susurrado solo en las más altas y sombrías esferas de cualquier autoridad que aún finja gobernar los dispersos restos de la humanidad. Dentro descansa el sujeto cero. No tenemos un nombre para él, no realmente. Los registros usan designaciones clínicas, pero los archivos más antiguos, los que casi fueron purgados, a veces usan otras palabras. Abominación, nacido del vacío, la cosa que susurra locura. Mi deber es absoluto, engañosamente simple. Asegurar la contención, supervisar las transmisiones, escrutar los interminables flujos de datos que provienen de la miríada de sensores incrustados dentro y alrededor de la prisión de cero. Comprobar la integridad del campo, las reservas de energía, los sistemas de seguridad sobre los sistemas de seguridad. Ejecutar diagnósticos en sistemas diseñados para resistir fuerzas que desafían la física convencional. Es una tarea de rutina meticulosa, un ritual de números y formas de onda destinado a imponer orden sobre algo que se siente intrínseca, cósmicamente caótico. Pero la rutina es un escudo delgado contra la inmensidad, contra el saber lo que yace latente a metros de distancia. A veces, mirando la pantalla principal, una cascada de lecturas verdes y estables, dejo que mi mente divague. ¿Por qué aquí? ¿Por qué tan lejos? La versión oficial es el aislamiento. Minimizar el daño colateral si ocurriera lo impensable. Pero mirando hacia el abismo salpicado de estrellas, a veces surge otro pensamiento, más frío y agudo. Tal vez no solo querían aislarlo a él de nosotros. Tal vez querían aislarnos a nosotros de él, esperando que la pura distancia diluyera de alguna manera su presencia, disminuyera la marca psíquica que parece dejar en todo lo que toca, incluidos los vigilantes. El peso de esta guardia es inmenso, te desgasta. El director anterior, un hombre al que nunca conocí, pero cuyos ojos atormentados me miran desde los archivos de personal archivados, duró menos de un ciclo estándar antes de solicitar el traslado, citando angustia psicológica aguda.
Lo encontraron catatónico en sus aposentos semanas después. Los registros son escasos en detalles. Intento no pensar mucho en ello. Me concentro en los números, los procedimientos, la interminable y solitaria vigilia. Así es como sobrevives en Tártaro. No miras demasiado de cerca el abismo que custodias, pero el abismo tiene una forma de devolverte la mirada. Las rutinas se convierten en defensas quebradizas. El silencio se espesa con un pavor implícito. Cada parpadeo de un panel de luz, cada estallido de estática por el intercomunicador interno, se siente como un preludio. Te dices a ti mismo que es la estación, el aislamiento, la tensión. Recitas los protocolos, te aferras a la lógica. Sin embargo, en el fondo, un miedo primario echa raíces. El miedo a que el diablo que vigilas no esté durmiendo tan profundamente como sugieren los instrumentos. El miedo a que un día los números mientan. Comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente, como la escarcha que se desliza por el cristal de una ventana en el ciclo profundo. Un parpadeo en el escáner de resonancia energética que monitoriza la capa exterior del sector 0. Solo un pico momentáneo, apenas fuera de la desviación estándar, fácilmente descartable como ruido del sensor o una fluctuación menor de energía de los envejecidos conductos principales de la estación. Lo registré. Ejecuté un diagnóstico de nivel 3 en el conjunto de sensores y no encontré nada anómalo. Rutina. Sin embargo, la lectura persistió en mi mente. Una pequeña nota discordante en la monótona sinfonía de la contención. Luego vinieron los descensos de temperatura. Puntos fríos, localizados, reportados cerca del mamparo 7 Gamma, el corredor de acceso principal que conduce hacia la ruta restringida del sector 0. La técnico de mantenimiento Yara envió drones, revisó los reguladores térmicos, los sellos de aislamiento. Todo nominal. Se encogió de hombros por el comunicador, su voz tensa. Probablemente solo un fallo en los controles ambientales, director. Este viejo cacharro está lleno de ellos. Pero a su tono le faltaba convicción. Más tarde, durante una sesión informativa obligatoria de evaluación psicológica, mencionó sentirse observada a veces. Una sensación de hormigueo en la piel cuando trabajaba cerca de esa sección. Se rió nerviosamente, culpando al aislamiento. Tomé nota. Los picos de energía cerca del núcleo de contención se volvieron fraccionalmente más frecuentes. Todavía dentro de parámetros aceptables, apenas registrándose en los sistemas de alerta automáticos, pero el patrón se sentía incorrecto. No ruido aleatorio, sino rítmico, como un latido lento e irregular agitándose en las profundidades. Pasé horas cotejando datos históricos, buscando sucesos similares. No había ninguno. Los registros mostraban una estabilidad casi perfecta durante décadas. Una línea plana de letargo absoluto desde que se finalizaron los protocolos de contención iniciales. Esta nueva actividad, por débil que fuera, no tenía precedentes. Me encontré más a menudo atraído por las transmisiones de vigilancia en vivo que monitorizaban el perímetro exterior del sector 0. No el núcleo en sí. No existe visualización directa. Se considera de demasiado alto riesgo. Sino los puntos de acceso fuertemente blindados, las zonas de amortiguación. Nada se movía. Los corredores eran estériles, silenciosos, bañados por el brillo frío e inmutable de la iluminación de emergencia. Sin embargo, la sensación que describió Yara resonaba. Una sensación de observación latente, una presión detrás de los ojos al concentrarse demasiado en los monitores que mostraban los esquemas del sector.
Aumenté la frecuencia de los barridos automáticos del sistema, una pequeña concesión a la inquietud persistente. La estática comenzó a filtrarse en las comunicaciones internas, pero solo intermitentemente, y a menudo localizada en los paneles de comunicación más cercanos al sector cero. Breves ráfagas de ruido blanco, a veces puntuadas por lo que sonaba casi como susurros, fragmentos indescifrables, perdidos en el siseo y el crepitar. Ordené un diagnóstico completo de la red de comunicaciones. De nuevo, nada manifiestamente erróneo. Degradación menor de la señal atribuida a la interferencia de rayos cósmicos o a relés envejecidos. Negación plausible. Pero el momento, la ubicación, se sentía dirigido, deliberado. El aislamiento de la estación Tártaro, antes un amortiguador, ahora parecía un amplificador. Las dudas comenzaron a enconarse. ¿Estaba la estación mostrando finalmente su edad? ¿Eran solo los fantasmas acumulados en la máquina de un sistema complejo y en decadencia? ¿O era otra cosa? Se estaba agitando la entidad en el núcleo, probando los límites de su jaula de maneras que nuestros instrumentos apenas estaban diseñados para detectar. La posibilidad flotaba en el aire reciclado, pesada y fría. Mis meticulosos registros, mi fe en el procedimiento, empezaron a parecer un vano intento de ignorar el peligro inminente, como silbar en la oscuridad. Mi sueño se volvió fragmentado, atormentado por sueños que no podía recordar al despertar, dejando solo un residuo de ansiedad y un sabor metálico en la boca. Me encontraba comprobando 2 veces las lecturas de los sensores, releyendo manuales, buscando respuestas que no estaban allí. La mente racional insistía en el mal funcionamiento del equipo, en la paranoia inducida por el estrés. Pero otra parte de mí, un instinto más antiguo y primario, susurraba una verdad diferente. Susurraba que el silencio escuchaba y que la estática contenía una voz. El diablo se estaba despertando. La persistencia de las anomalías, sutiles pero innegables, me obligó a actuar. Los procedimientos operativos estándar para irregularidades sostenidas de bajo nivel alrededor del sector cero dictaban el cotejo con el archivo cero, un repositorio tan profundamente clasificado que acceder a él requería autenticación multifactorial, escaneos biométricos y una justificación registrada que sin duda sería escrutada por cualquier sombrío comité de supervisión que aún existiera a años luz de distancia. Se sintió como desbloquear una tumba digital, remover polvo que era mejor dejar asentado. La interfaz en sí era arcaica, basada en texto, desprovista de cualquier comodidad moderna, como si estuviera diseñada para desalentar la consulta casual. El archivo era un laberinto de directorios anidados y archivos encriptados, crónicas del descubrimiento más aterrador de la humanidad y las medidas desesperadas tomadas para contenerlo. Informes de contacto inicial, artículos de física teórica que bordeaban textos arcanos, registros de incidentes que detallaban brechas de contención durante los primeros días caóticos antes de que Tártaro estuviera completamente operativa. Cada archivo abierto se sentía más pesado que el anterior, saturado de una sensación de terror intelectual, el sudor frío de científicos mirando a un abismo que devolvía la mirada con escalofriante inteligencia. Busqué datos pertenecientes a patrones de resonancia de baja frecuencia, fluctuaciones energéticas localizadas. El sistema procesaba, lento y deliberado. Mientras compilaba archivos relacionados, mi monitor parpadeó violentamente. No la sutil estática de antes, sino una discordante distorsión visual, líneas de código disolviéndose en un estallido de ruido caleidoscópico. Y entonces, por una fracción de segundo,
Una imagen se grabó en mis retinas. Un rostro, demacrado y pálido, ojos abiertos de par en par con un horror indecible, la boca abierta en un grito silencioso. La imagen se desvaneció, reemplazada por la estéril interfaz de texto, pero la imagen residual persistió. Simultáneamente, un sonido rasgó mi auricular de comunicación, no estática, sino una única palabra clara, distorsionada y superpuesta, pero reconociblemente humana. Escucha. Era aguda, desesperada, teñida de pánico. Luego, silencio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Revisé los registros de audio. El sistema solo registró un pico de energía menor coincidiendo con el parpadeo de la pantalla. Ninguna entrada de sonido grabada. No había llegado a través de la red de comunicaciones. Había venido de otro lugar, o quizás del propio archivo. Cotejé el rostro de la imagen fugaz con los archivos de personal vinculados al proyecto cero inicial. Coincidía. Dr. Levi Anderson, físico teórico principal durante la fase inicial de captura y estudio. Su registro oficial terminaba abruptamente, transferido debido a inestabilidad psicológica tras el incidente 3B. Sin más detalles. El incidente 3B estaba fuertemente censurado, haciendo referencia solo a peligros meméticos imprevistos y fallo de resonancia cognitiva. Anderson había desaparecido de todos los registros posteriores. Un fantasma en la historia oficial. El archivo que buscaba inicialmente finalmente se cargó. Dinámica de resonancia y ecos subdimensionales, L. Anderson. Era denso, lleno de ecuaciones que forzaban mi comprensión, hipotetizando que el sujeto cero no solo ocupaba espacio físico, sino que de alguna manera resonaba a través de dimensiones, dejando atrás ecos, residuo psíquico impreso en datos, objetos, incluso mentes, capaz de ser desencadenado por patrones energéticos específicos. Anderson teorizó que estos ecos podían portar fragmentos de conciencia, advertencias o incluso locura. Creía que Cero aprendía a través de estas interacciones. Acceder al archivo se sintió como si hubiera metido la mano en agua envenenada. Las anomalías exteriores eran perturbadoras, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como una intrusión. El rostro, la voz, no eran solo corrupción de datos. Eran fragmentos del terror de Anderson, incrustados en la misma información que buscaba, alcanzándome a través de las décadas. El conocimiento que necesitaba estaba inextricablemente ligado al horror que había consumido a su descubridor. Y la escalofriante implicación era que Cero no estaba simplemente contenido pasivamente. Era consciente, y quizás estaba escuchando a través de los ecos de sus víctimas pasadas. El encuentro con el eco de Anderson cambió algo dentro de mí, y quizás dentro de la propia estación. La estática de fondo en los comunicadores internos se volvió más densa, más persistente. Los susurros parecían unirse justo al borde del oído, deslizándose bajo el zumbido del soporte vital. La técnico Yara se volvió retraída, sus breves informes escuetos, sus ojos lanzando miradas nerviosas hacia las sombras. Durante una transmisión confusa sobre un relé defectuoso cerca del sector cero, su voz de repente se agudizó por el pánico. «Está en las paredes, director. ¿No lo oye?» La línea se cortó antes de que pudiera responder. Cuando restablecí el contacto minutos después, afirmó que fue un fallo del equipo. Su voz plana, desprovista de emoción. Mi propio control sobre la certeza comenzó a deshilacharse. El sueño no ofrecía respiro, plagado ahora de pesadillas vívidas y sofocantes con geometrías imposibles y una aplastante sensación de presencia malévola.
Durante las horas de vigilia, la duda se convirtió en mi compañera constante. ¿Era real el leve olor a ozono cerca del sector 0? ¿O un fantasma de mis sinapsis estresadas? Acababa de moverse esa sombra en mi visión periférica. La estación, antes una cantidad conocida, se sentía cada vez más ajena, hostil. Las líneas entre el fallo del equipo, la tensión psicológica y la influencia externa se difuminaron en una indistinguible niebla gris. El verdadero asalto llegó inesperadamente, apuntando a la grieta más profunda de mi alma. Estaba revisando los registros de seguridad de la bahía hidropónica. Una tarea mundana, comprobar los niveles de nutrientes, cuando la transmisión se pixeló momentáneamente. Al resolverse, la imagen no eran las hileras de algas cultivadas. Era un parque infantil, bañado por la cálida luz del sol de un mundo que no había visto en años. Y allí de pie, sosteniendo una brillante pelota roja, estaba Dakota, mi hija, perdida años atrás por una fiebre que arrasó las colonias exteriores, la razón por la que me enterré en este puesto remoto. Su sonrisa, sus rizos oscuros rebotando, era perfecto, dolorosamente perfecto. Miró directamente a la cámara, directamente a mí, su sonrisa ensanchándose, pero entonces torciéndose, volviéndose demasiado ancha, antinatural. Sus ojos, antes brillantes de alegría inocente, se volvieron vacíos. Luego se llenaron de un vacío antiguo y escalofriante que no pertenecía al rostro de una niña. «Papito», susurró la voz, no su dulce cantinela, sino un sonido seco y rasposo superpuesto con estática, la misma calidad que la advertencia de Anderson. «Hace tanto frío aquí fuera, papito. ¿Por qué me dejaste?» La imagen se disolvió de nuevo en las estériles líneas verdes de la transmisión de la bahía hidropónica, dejándome jadeando, aferrándome a la consola, el sudor frío empapando mi uniforme. Fue una violación más profunda que cualquier fallo del sistema. Cero, o cualquier inteligencia que lo guiara, había accedido de alguna manera a mi dolor más profundo, a mi recuerdo más vulnerable, y lo había convertido en un arma. No solo había escaneado mi mente, había comprendido el dolor, elaborando la ilusión con cruel precisión, convirtiendo el amor en terror. El recuerdo de Dakota, mi santuario contra el aplastante aislamiento, estaba ahora mancillado, corrompido por la entidad que custodiaba. ¿Cómo? A través de fugas psíquicas ambientales, a través del contaminado archivo 0 al que había accedido. ¿O era su alcance mucho más insidioso, capaz de arrancar pensamientos directamente de mi mente a través del campo de contención? El incidente destrozó la compostura que me quedaba. La paranoia se convirtió en un zumbido constante bajo mis pensamientos. Cada parpadeo de datos, cada sonido inexplicable, ahora se sentía como una amenaza personalizada. ¿Era genuino el colapso de Yara? ¿O era ella un conducto para la influencia de Cero? ¿Seguían siendo mis propios pensamientos enteramente míos? La distinción se sentía cada vez más académica. La razón parecía una presa desmoronándose contra una marea de locura invasora, y podía sentir el agua fría filtrándose por las grietas. Mi deber, antes un imperativo claro, ahora se sentía como un pacto maldito. No solo estaba custodiando una entidad física, estaba luchando contra una infección de la mente, un horror consciente que se alimentaba del miedo y los recuerdos. La estación no era solo una prisión, era un terreno de caza, y yo, el vigilante, me estaba convirtiendo en la presa, acechado a través de los corredores de mi propia mente por la sombra de mi hija perdida y los susurros del diablo en la oscuridad.
El sondeo sutil escaló hasta convertirse en una ofensiva en toda regla. Comenzó con los controles ambientales alrededor del sector 0 volviéndose locos. Las temperaturas se desplomaron. La presión atmosférica localizada fluctuó salvajemente, activando alarmas que resonaron estridentemente por las cubiertas antes de silenciarse inexplicablemente. Las lecturas de soporte vital se volvieron erráticas, los porcentajes de oxígeno cayendo en zonas de precaución y luego volviendo bruscamente a la normalidad, como si fueran corregidos por una mano invisible. Una exhibición deliberada y burlona de control sobre nuestras necesidades más básicas. Los sistemas de navegación fallaban, enviando señales fantasma a través de las pantallas de seguimiento, sugiriendo momentáneamente que Tártaro se desviaba de su curso antes de estabilizarse de nuevo. Entonces, Yara se quebró por completo. La encontré en ingeniería, balbuceando incoherentemente sobre voces en los conductos y el devorador de estrellas despertando. Había desactivado varios relés de refrigerante cruciales para mantener las reservas de energía del sector 0, convencida de que estaban amplificando sus pensamientos. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, pero debajo había un vacío escalofriante, la misma mirada vacía que había visto en la alucinación de Dakota. Se abalanzó sobre mí cuando intenté acceder al panel de control, murmurando sobre dejarlo respirar, reducirla, administrarle un fuerte sedante. Se sintió como otra violación, aislándome aún más, dejándome solo a mí y a un puñado de técnicos subalternos aterrorizados y apenas funcionales contra lo que fuera que se estuviera desarrollando. Mis propias percepciones se volvieron cada vez menos fiables. Los susurros ya no estaban al borde del oído, sino que parecían emanar de las propias paredes. Voces superpuestas hablando en lenguas olvidadas, puntuadas por la voz corrupta de Dakota llamando mi nombre. Sombras se retorcían en las esquinas de mi visión, uniéndose en formas fugaces que desaparecían al enfrentarlas directamente. El aire se sentía espeso, cargado de electricidad estática, poniendo los pelos de mis brazos de punta. Me sorprendí cuestionando las lecturas, preguntándome si los sistemas defectuosos eran reales o solo proyecciones enviadas directamente a mi córtex visual por 0. Quedó aterradoramente claro. Esto no era un caos aleatorio. Era un asalto dirigido y sistemático diseñado para desmantelar las funciones de la estación y, lo que es más importante, la cordura de su operador. 0 no intentaba abrirse paso a la fuerza bruta. Intentaba hacer que yo abriera la puerta, ya fuera a través de la locura o creando un fallo catastrófico del sistema que no pudiera manejar. Estaba explotando las debilidades de la estación, su infraestructura envejecida, su tripulación mínima, su profundo aislamiento y mis propias fragilidades psicológicas con escalofriante eficacia. Sellé las cubiertas no esenciales, redirigí la energía principal a través de conductos de respaldo, tratando de aislar los sistemas centrales de la creciente inestabilidad. Se sentía como aplicar torniquetes a un cuerpo desangrándose por 1000 cortes. Cada orden que daba, cada sistema que intentaba estabilizar, parecía provocar una reacción, una subida de tensión en otro lugar, un registro de datos corrupto, otra ola de ruido psíquico desorientador. Estaba jugando a la defensiva contra un oponente que parecía anticipar cada uno de mis movimientos, volviendo la propia complejidad de la estación en mi contra. La carga del mando se volvió casi insoportable. Los técnicos restantes me miraban en busca de respuestas que no tenía. Sus rostros pálidas máscaras de miedo,
¿Cómo podía tranquilizarlos cuando yo mismo sentía que la realidad se me escapaba? ¿Cómo podía mantener el control de la estación cuando estaba perdiendo el control de mi propia mente? La estación se sentía menos como una fortaleza y más como una tumba, cerrándose sobre mí. Las propias paredes pareciendo respirar con la paciencia malévola de la entidad que contenían. Encerrado en el centro de mando, rodeado de pantallas parpadeantes y la cacofonía de sistemas moribundos y estática psíquica, me di cuenta de que los protocolos estándar eran inútiles. Esperar supervisión, esperar intervención externa, eran delirios. Pasara lo que pasara aquí, lo enfrentaría solo. Cero no solo atacaba la estación, me atacaba a mí, la pieza clave que mantenía unida la frágil contención. Y estaba ganando. La defensa pasiva estaba fallando. La contención se estaba erosionando no por fuerza bruta, sino por una decadencia insidiosa, tanto sistémica como psicológica. Si no podía detener la hemorragia, Cero encontraría inevitablemente una debilidad, un fallo en cascada, un momento de locura suficiente para resquebrajar su jaula. Solo quedaba un camino desesperado: comprender al enemigo. Los protocolos estándar estaban diseñados para contener, no comprender. Pero la comprensión, encontrar una vulnerabilidad, una salvaguarda olvidada, era mi única baza restante. Esto significaba descender a los niveles más peligrosos y restringidos del archivo cero, o peor aún, acercarme físicamente a la zona de amortiguación final del núcleo de contención. Elegí primero el archivo, esperando evitar la proximidad directa. Sumergirme en los estratos de datos más profundos se sintió como forzar mi mente a través de capas de tejido cicatricial psíquico. Las salvaguardas eran inmensas, las advertencias severas, llenas de referencias a la corrupción memética y la disolución cognitiva. Mientras sorteaba los cortafuegos finales, el asalto se intensificó 10 veces. Las luces del centro de mando parpadearon violentamente, sumiendo la sala en ciclos desorientadores de luz cruda y oscuridad casi absoluta. El aire crepitaba con energía invisible, y los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor, un coro de voces atormentadas. Los gritos de Anderson, los balbuceos de Yara, las súplicas de investigadores muertos hacía mucho tiempo, todo entretejido con la voz de Dakota, ahora monstruosa, acusadora. Visiones inundaron mi consola y mi mente simultáneamente. Vi a Levi Anderson en sus momentos finales, no solo transferido, sino consumido, su mente destrozada, balbuceando ecuaciones que describían la consciencia de la entidad antes de que su transmisión se cortara en estática. Vi vislumbres de la captura de Cero, menos una captura, más una atracción desesperada hacia una trampa preparada, costando docenas de vidas y dejando heridas psíquicas en la propia realidad. El archivo no era solo datos, era un repositorio embrujado. Cada byte saturado del terror de aquellos que habían estudiado el abismo demasiado de cerca. Luego vino el asalto directo a mi miedo más profundo. La imagen de Dakota se formó de nuevo, no en una pantalla, sino de pie en el centro de la sala de mando, parpadeando como un holograma defectuoso. Parecía mayor, su rostro marcado por cicatrices, sus ojos ardiendo con fuego frío. Dejaste que construyeran esta jaula, papito. Siseó, su voz el eco chirriante de Cero. Cuidas los barrotes, pero perteneces adentro con el resto de las cosas rotas. Conmigo, con Anderson, para siempre. Extendió la mano, su pequeña mano alargándose, los dedos volviéndose como esquirlas de obsidiana. El impulso de huir, de acurrucarme y rendirme, fue abrumador. Pero en medio del terror,
Entre las frenéticas ecuaciones de Anderson, desplazándose por un fragmento de pantalla corrupta, lo vi. Un patrón. Una nota al pie en uno de sus últimos y casi incoherentes artículos. Había teorizado sobre la consciencia de cero, operando en una frecuencia transdimensional específica, normalmente indetectable, pero potencialmente vulnerable a una perturbación de resonancia dirigida. Había esbozado una secuencia hipotética de contrafrecuencia, pero la consideró demasiado peligrosa para probarla, temiendo que pudiera desestabilizar catastróficamente la contención si se calculaba mal. Era una posibilidad remota, una teoría desesperada de una mente rota, enterrada bajo capas de horror. Aferrándome a ese frágil hilo de esperanza, luché contra el miedo paralizante, contra la visión de mi hija corrompida. «Tú no eres ella», grité en medio de la tormenta psíquica, forzando las palabras a través de dientes apretados. «Eres el eco, el parásito». La imagen parpadeó, retrocediendo ligeramente, como sorprendida por la resistencia. La secuencia de frecuencia de las notas de Anderson ardía en mi mente. Era una apuesta desesperada, potencialmente suicida, pero era la única arma que me quedaba. La decisión estaba tomada. Acceder a los controles del emisor de resonancia del núcleo era el siguiente paso. Significaba abandonar la relativa y rápidamente menguante seguridad del centro de mando y descender físicamente hacia el umbral del diablo, armado solo con la teoría desesperada de un hombre muerto y los restos de mi propia resolución. El abismo me llamaba, y no tenía más opción que adentrarme en él. El descenso hacia la zona de amortiguación final del núcleo de contención fue un viaje a través de un pavor creciente. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando largas sombras danzantes que parecían retorcerse con intención maliciosa. La estación gemía a mi alrededor, el metal tensionándose bajo fuerzas invisibles. El aire se volvió antinaturalmente frío, mordiendo mi piel expuesta, y la presión psíquica se intensificaba con cada metro. Un peso físico intentando aplastar mis pensamientos, reemplazándolos con la consciencia escalofriante y alienígena de cero. Imágenes destellaban tras mis ojos, estrellas colapsando, mundos muriendo, vastos y fríos intelectos observando la entropía con distante diversión. Alcanzar la sala de control del emisor de resonancia fue como atravesar los muros de un horno, no de calor, sino de pura fuerza psíquica. La cámara zumbaba, no con maquinaria, sino con la presencia apenas contenida del sujeto cero. No era un sonido, sino una vibración en los mismos huesos, un zumbido subsónico que resonaba con el centro del miedo del cerebro. La consola de control parpadeaba débilmente, su interfaz corrupta, mostrando símbolos alienígenas intercalados con las frenéticas ecuaciones de Anderson. Cero burlándose de mí con el conocimiento de su víctima anterior. Levantar las manos hacia la consola fue como hundirlas en hielo electrificado. La consciencia de la entidad se centró en mí, inmensa y antigua, un maremoto de pura malevolencia e intelecto muy superior a la comprensión humana. Ya no intentaba asustarme, intentaba deshacerme, arrancar capas de identidad, memoria y cordura, absorbiéndolas en su propio ser vasto y frío. El rostro deforme de Dakota apareció en la pantalla principal, susurrando promesas de reunión en el vacío, instándome a simplemente dejarme ir, a abrir la última puerta. Ignorando el canto de sirena del olvido, concentrándome a través del demoledor ruido psíquico, accedí manualmente a los controles del emisor, evitando la interfaz corrupta.
Mis dedos volaron sobre las teclas físicas de entrada, introduciendo la secuencia de contrafrecuencia derivada de las notas desesperadas de Anderson. Cada dígito introducido se sintió como clavar una púa en mi propio cráneo. La resistencia de Zero era inmensa, luchando contra mí por el control del sistema, de mis propias funciones motoras. La consola chisporroteó. Las alarmas sonaron incoherentemente. El propio metal del mamparo pareció ondular. Golpeé la tecla de activación. Por un instante que me paró el corazón, no pasó nada. La presión se intensificó, amenazando con destrozar mi mente. La imagen de Dakota gritó de furia en la pantalla. Entonces, un zumbido bajo y gutural resonó desde el núcleo, más profundo que cualquier sonido que hubiera oído jamás. El emisor de resonancia pulsó, bañando la cámara en una luz verdosa enfermiza. La presión psíquica no desapareció, pero cambió. Se sintió perturbada, desequilibrada, como un instrumento finamente afinado golpeado de repente por un acorde disonante. La presencia abrumadora retrocedió, como si hubiera recibido un golpe físico. Las visiones se fracturaron. Las voces tartamudearon y se desvanecieron en estática. La presión disminuyó, retirándose de una brecha inminente a un peso hosco y contenido. La consola parpadeó de nuevo, los símbolos alienígenas retrocediendo, reemplazados por lecturas de diagnóstico estándar que indicaban que el emisor funcionaba, emitiendo la contrafrecuencia de Anderson hacia el núcleo. La crisis inmediata parecía evitada. Me derrumbé contra la consola, jadeando en busca de aire, temblando incontrolablemente. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba derramando. La cámara seguía helada, el aire denso de amenaza, pero la sensación inminente de aniquilación había remitido. No lo había destruido, ni siquiera lo había herido realmente. Simplemente lo había molestado. Lo había hecho retroceder a su jaula usando un truco que no había anticipado. La contención aguantaba, pero la victoria se sentía aterradoramente frágil, comprada a un coste inmenso para mi propia psique. Lenta, penosamente, la estación Tártaro se recuperó del borde del abismo. Con el asalto activo de Zero sofocado, los sistemas corruptos comenzaron a responder a los protocolos de estabilización. Las redes eléctricas se estabilizaron. Las lecturas de soporte vital volvieron a la normalidad. Las señales fantasma desaparecieron de la navegación. Los susurros enloquecedores se desvanecieron de nuevo en el zumbido de fondo de la estación, dejando atrás un silencio que se sentía más pesado, más preñado que antes. Conseguí sacar a Yara de su estado sedado. No recordaba nada más allá de sentirse mal cerca del mamparo 7 Gamma, su mente misericordiosamente cicatrizada sobre lo peor de la intrusión. La estación era funcional. La contención estaba, por ahora, asegurada, pero la restauración del orden se sintió profundamente hueca. De pie una vez más en el centro de mando, contemplando las luces verdes fijas que indicaban el letargo de Zero, no sentí triunfo ni alivio. Solo un cansancio hasta los huesos y una claridad escalofriante y recién descubierta. Había mirado al diablo a los ojos y sobrevivido, pero la experiencia me había marcado irrevocablemente. El director que registraba meticulosamente las desviaciones de los sensores había desaparecido, reemplazado por alguien que comprendía, a nivel visceral, la inteligencia consciente y malévola que dormitaba bajo las placas del suelo. No era solo una fuerza de la naturaleza o una anomalía cósmica. Era consciente, era paciente y recordaba. El archivo Zero permaneció bloqueado.
sus secretos más aterradores ahora que comprendía los ecos que contenían. El destino de Libby Anderson ya no era una entrada de archivo abstracta, sino una cruda advertencia, un posible futuro. El recuerdo de Dakota, antes fuente de consuelo, era ahora un arma potencial, una vulnerabilidad que tenía que proteger perpetuamente, sabiendo que Zero podría intentar alcanzarla de nuevo. La propia estación se sentía diferente, menos una prisión, más una zona de cuarentena perpetuamente vigilada alrededor de una plaga incurable de consciencia. Mi deber no había cambiado, pero se sentía infinitamente más pesado. Antes, se trataba de mantener sistemas, seguir protocolos. Ahora se trataba de soportar el conocimiento, saber que la estabilidad era ilusoria, que el silencio era simplemente el diablo tomando aliento entre susurros. Saber que la contrafrecuencia de Anderson no era una solución, simplemente un irritante temporal, un truco que podría no funcionar una segunda vez. La entidad en el núcleo era antigua, su escala temporal vasta, podía esperar, podía aprender. El aislamiento de Tártaro, antes fuente de pavor, ahora se sentía como una sombría necesidad. ¿Quién más podría soportar esta guardia? ¿Quién más podría vivir diariamente con esta proximidad, esta comprensión, sin hacerse añicos? El comité de supervisión, a años luz de distancia, contento con lecturas estables, nunca podría comprender la realidad de esta vigilia. Ellos veían números. Yo sentía la presión contra los barrotes, la constante y sutil prueba de la jaula. Así que, aquí sigo, Cole Campbell, vigilante del abismo. La rutina continúa. Comprobaciones de sensores, diagnósticos, entradas de bitácora. Pero bajo la superficie del procedimiento ocurre una vigilancia diferente. Escucho el silencio, alerta a la más leve nota discordante. Protejo mis pensamientos, apuntalo las grietas de mi cordura. Monto guardia no solo sobre una prisión, sino sobre un dique frágil que contiene un océano de locura. La prisión permanece. El diablo espera, y mi guardia es eterna. Una vigilia solitaria e interminable al borde del olvido, marcado para siempre por el conocimiento de lo que acecha pacientemente en la oscuridad.